Entonces, esta presentación se llama Introducción a la programación por restricciones, conceptos y aplicaciones. Esta la tengo en dos partes. Una parte que tiene que ver con conceptos y otra parte que tiene que ver con aplicaciones. Con conceptos vamos a hablar de qué es un problema de satisfacción de restricciones. Lo definimos desde hoy, de una vez, para que les quede claro. Cómo se resuelven esos problemas que se resuelven con una técnica que se llama propagar y buscar, porque hoy van a salir sabiendo que programar por restricciones es propagar y buscar y no hacer nada más. Y vamos a mostrar un ejemplo muy sencillo de propagar y buscar, para que lo entiendan en detalle y todas esas cosas. Y la segunda parte tiene que ver con las aplicaciones. Entonces les voy a contar las aplicaciones en las que Avispa ha trabajado. Les voy a dar una visión así rápida de qué es Sabio, que es una de las aplicaciones en que Avispa ha trabajado, pero particularmente a mí me gusta mucho porque tiene todo el desarrollo de software y todo el emprendimiento. Les voy a contar la historia y preguntas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, grabo la primera parte y luego grabo la segunda parte. Entonces, conceptos. CSP, Constraint Satisfaction Problem, significa eso. Entonces, ¿qué es la programación por restricciones? Es técnicas para resolver problemas de satisfacción de restricciones. ¿Qué es un problema de satisfacción de restricciones? Un problema de satisfacción de restricciones se va a decir CSP por sus siglas en inglés. Es un conjunto de restricciones sobre un conjunto de variables. Ni más ni menos. ¿Qué es un conjunto de restricciones y un conjunto de variables? Esos problemas siempre se pueden resolver por fuerza bruta. Significa, pues como, digamos, son 10 restricciones sobre 50 variables, entonces cada variable tiene 10, 15, 50, 100 valores posibles, multiplico cuántos hay en el conjunto, en el producto cartesiano de todo eso, busco si cada una funciona y la que funcione digo resolví el problema. Pero cuando usted suma cuánto da ese número de soluciones, son tantísimas que resolverlo por un computador, pues no va a ser usualmente eficiente, ni no vamos a tener 2 siglos para esperar que nos dé la respuesta al computador, ni 10 años, ni 5 años. Uno necesita respuestas muy rápido y la fuerza bruta nunca las da. O sea, en general no las da. Bueno, las daba problemas muy pequeñitos, ¿no? Que ese problema, pero con tamaño 2, pero la vida real tiene problemas de tamaño 1000 o de tamaño 1.000.000. Entonces, ¿yo qué hago en la vida real? Entonces, sí, yo puedo resolverlo con fuerza bruta, con problemas muy pequeñitos, pero con problemas reales no lo puedo resolver con fuerza bruta. Entonces, normalmente es demasiado grande para resolverlo y enumerarlas todas. No hay tiempo para hacerlo por fuerza bruta. Entonces, la programación por restricciones desarrolló maneras inteligentes de resolver CSPs que pueden reducir la cantidad de espacio de búsqueda la cantidad de búsqueda necesitada. Y ese es como el centro del asunto. ¿Qué tengo que hacer para encontrar una solución en ese espacio tan grandotote sin necesidad de explorar el espacio completamente? Entonces son técnicas inteligentes para hacer eso. Ese es, ¿con qué esperanza se hizo la programación por restricciones? Que los problemas que nos interesan, el componente de búsqueda sea reducido a un nivel aceptable. Entonces, típicamente son problemas que llaman NP completos, o sea, problemas que no hay una solución algorítmica eficiente, ni la vamos a encontrar con restricciones. Pero eso significa en la vida real que para un número n en adelante, el problema no logramos solucionarlo de manera eficiente. Pero si el número n es 3 millones y mi problema es de tamaño 1 millón, y para ese yo sí logro solucionarlo eficientemente con estas técnicas, entonces tengo unas técnicas que me sirven. Ahora, si mi problema del mundo real es de tamaño 1 millón y esto lo resuelve para tamaño 10, pues esto no me sirve. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Tratamos de correr el n para el cual uno puede resolver problemas. Y correrlo de manera que problemas del tamaño del mundo real queden ahí adentro. Y entonces uno los puede resolver usando este tipo de tecnologías. Pero siempre estamos tratando de resolver problemas que en esencia son tan complejos que los computadores, que no hay algoritmos eficientes para resolverlos. Entonces lo que tratamos de correr es el n para el cual la cosa se puede resolver y que sea del tamaño del mundo real. ¿Listo? El problema del mundo real. ¿Cómo resolvemos esos problemas? Entonces los resolvemos con una técnica que se llama propagar y buscar. Entonces, propagar y buscar también se llama propagar y distribuir. Es una manera de aproximarse a resolver este tipo de problemas. ¿Qué significa? 3 cosas importantes significa propagar y buscar. La primera,
que trabaja uno con información parcial y esa información parcial le sirve para propagar, ahorita les cuento qué es propagar. Usamos deducción local, es decir, con la información parcial que tenemos, logramos inferir qué tipo de soluciones, de qué tipo de valores no sirven para encontrar soluciones y los descartamos. Y cuando hagamos eso, lo hacemos lo más que podemos, eso se llama propagar. Y cuando ya no podemos propagar más, entonces hacemos búsqueda. Y eso es lo que se llama buscar. Entonces, el método para resolver problemas en programación por restricción es muy sencillo. Propago. Propagar significa usar las restricciones para descartar todos los valores que no sirvan, que yo pueda descartar usando las restricciones. Y cuando ya no pueda descartar más, y todavía quedan valores que no sirven, pero no los puedo descartar usando propagación, entonces uso búsqueda para empezar a descartar. Entonces, al usar búsqueda, termino abriendo por lo menos un árbol en dos, y entonces me queda un árbol, y en este, ahí vuelvo y propago, vuelvo y busco, vuelvo y propago, vuelvo y busco, y entonces se va armando un árbol de propagación y búsqueda, propagación y búsqueda, propagación y búsqueda, queda un árbol de búsqueda. Solo que ese árbol, si las cosas se hacen bien, es mucho más pequeño que el árbol combinatorio de solo soluciones sin hacer ninguna propagación ni ninguna cosa inteligente para podar el árbol. Entonces, el objetivo de esto es encontrar maneras de ir podando el árbol. Entonces, vamos a ver que hay varias técnicas para hacer eso. Entonces, voy a ilustrarles qué significa eso de trabajar con información parcial, guardar información parcial. Entonces, es muy sencillo. Supongamos que yo sé que mi solución X debe ser mayor que 100. Entonces, eso es información parcial. Yo ya sé que X es mayor que 100. Pues como X es mayor que 100, entonces, si después algo depende de X, yo podría hacer algo con esa información. Por ejemplo, si hay un X cuadrado en alguna parte, yo ya sé que si X es mayor que 100, X al cuadrado es mayor que 10.000. ¿No? Entonces, puedo empezar a inferir. De información parcial me sirve para poder inferir información sobre otras cosas, sobre otras fórmulas, sobre otras cosas. Eso es información parcial, saber información de las variables. Hacer deducción local es propagar. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si me dicen que yo sé que X es menor que y yo ya sé que X es mayor que 100, entonces yo puedo deducir, así no me lo hayan dicho, que Y es mayor que 101. Porque X es menor que Y, o sea, Y es mayor que X. X es mayor que 100, por lo tanto, Y tiene que ser mayor que 101. Entonces yo puedo deducir algo sin que me lo hayan dicho, ¿cierto? Y por lo tanto, suponiendo que Y es entero, entonces eso que puedo deducir significa propagar. Si Y decía que era un valor entre 0 y no sé qué, todos esos valores de 0 hasta 100 desaparecen en este momento que yo tengo esta información y quedan solo de 101 en adelante. Entonces, propagar es disminuir los rangos de las variables. Eso es propagar. ¿Sí? Y ya. Hacer búsqueda controlada significa cuando ya no puedo hacer más deducciones locales, entonces hago un paso de búsqueda. ¿Qué es hacer búsqueda? Significa que el CSP que tengo en ese momento, que son variables y restricciones, lo parto en dos problemas. El problema se llama P, lo parto en el problema P y una restricción más que me tengo que inventar, y P y la negación de esa restricción. O sea, mi problema P queda partido en el problema P y la restricción C, y en el problema P y la restricción no C. Y ahora lo que voy a hacer es buscar soluciones para P y C. C es una nueva restricción. Y voy a buscar soluciones para P y no C. Entonces, las que encuentre por aquí serán soluciones de P. Solo que son soluciones de P que cumplen con C. Y las que encuentre por aquí serán soluciones de P que cumplen con no C. Y entonces, ¿cuáles son las que cumplen con P solamente? Pues las de acá, unida con las de acá. Entonces, yo parto el problema en dos, busco las soluciones de un lado, busco las soluciones del otro, los uno y encuentro todas las soluciones de mi problema. Eso es hacer búsqueda. Si quiero, ¿cierto? Entonces, encontrar todas las soluciones es unir las soluciones del problema de aquí y del problema de aquí. Entonces, claro, cuando yo voy a solucionar P y C, vuelvo y propago. Con esa nueva C, típicamente puedo propagar otro poquito, pero vuelvo y me paro. Entonces vuelvo y propago, vuelvo y hago búsqueda, y vuelvo y propago, y vuelvo y hago búsqueda, y propago, y me va quedando un árbol con soluciones por todas partes. La unión de todas esas soluciones es la
son las soluciones al problema original. Esta es sencillamente lo que es propagar y buscar. Ejemplo sencillo. Esos que le ponen a hacer uno en el colegio. Tiene un rectángulo de 24 unidades cuadradas y el perímetro es 20. Entonces, ¿cuál es el largo y el ancho de ese rectángulo? Si el área es 24 y el perímetro es 20, ¿cuántos son el lado y el ancho de ese rectángulo? Entonces, uno puede ver esto como tres restricciones. Una, que el ancho por el largo, X y Y son las variables de mi problema, X el lado, un lado y Y el otro lado del rectángulo, y que X por Y da 24, ese es el área, que X más Y da, que el perímetro es 2X más 2Y es 10 o 20, o sea, X más Y da 10. Y esas son realmente mis dos restricciones. Y puedo poner otra que no es obligatoria, pero la voy a poner que el lado X es menor o igual que Y. Porque igual, si yo tengo que una solución está con el rectángulo acostado, pues otra será con el rectángulo parado. Entonces uno pone estas restricciones para decir estoy buscando la solución con el rectángulo acostado, por decir algo. Entonces digo, aquí faltaría, digamos, podríamos decir que son mayores o iguales que cero, sí señor. Esos serían como los dominios de las variables. De las variables, pero aquí están son como las restricciones que no son los dominios de las variables. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que vimos que un CSP tiene variables y restricciones, pero las variables tienen unos dominios iniciales. Entonces, aquí uno podría decir las variables son mayores o iguales que cero. Estrictamente hablando, esta restricción no es necesaria, pero eh, incluirla no es nada de malo y hace que el problema tenga una solución más fácil. Técnicamente reduce el espacio de búsqueda, es lo que significa. ¿Sí? Cuando uno ponga estas restricciones, entonces vamos a ver que típicamente es lo que se llama eliminar simetrías o a veces poner restricciones redundantes. Después vamos a ver para qué sirve. Por ahora solo tratando de ilustrarles un ejemplo muy sencillo. Para resolver esto no se usa la programación por restricción. Solamente que para mostrarles en qué consiste y cómo se hace si lo usamos. ¿Sí? Entonces, a cada una de estas restricciones, a esta restricción se le llama un propagador. A esta restricción se llama un propagador y a esta restricción se llama un propagador. ¿Por qué? Porque saber que X por Y es igual a 24 me puede permitir podar los valores de las variables. Ya vamos a ver cómo. Porque saber que X más Y es igual a 10 me puede permitir podar los valores. Y porque saber que X es menor o igual que Y también. Entonces, toda restricción se va a convertir en un propagador. Las restricciones van a tener un trabajo, propagar lo más que pueda. Cuando ninguna restricción puede propagar más, es cuando se hace búsqueda. Mientras las restricciones puedan propagar, ellas tienen que propagar. Y vamos a ver cómo funciona ese mecanismo. Entonces, típicamente uno empieza con información sobre el dominio de las variables. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que desde el principio nos dijeron busquen las variables x entre 1 y 9 y x y entre 1 y 9 enteras, tales que x por y da 24 y x más y da 10, ¿cierto? Y x es menor o igual que y. Entonces, a estas variables, a estos dominios de las variables los llamamos restricciones básicas, porque están siempre en la forma, esta variable está en un dominio explícito, en un estado explícito, la cual normalmente se puede representar en memoria de alguna manera. Típicamente uno lo representa con intervalos. Dice la variable está entre el número 1 y el número 9, cosas de ese estilo. Entonces, a estas restricciones que definen como el dominio de las variables se llaman restricciones básicas. Y tenemos tres propagadores, dijimos, y dos restricciones básicas. Entonces, eso nos da como un estado de la computación. Mi estado de computación S1 tiene restricciones, 1, 2 y 3, y tiene dominios de las variables, x entre 1 y 9 y y entre 1 y 9. Esos dos puntos van a significar estar entre 1 y 9. Bien. Entonces, eso es un estado de mi computación y ahí empiezo yo. Y ese es mi problema original. Entonces, empezamos en este estado de computación que contiene propagadores y que contiene restricciones básicas. Y lo que vamos a hacer es ir avanzando con ese estado. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Primero, con propagación. Entonces, cada propagador tiene que hacer deducciones locales. Entonces, por ejemplo, el propagador aquí es el propagador x por y igual a 24. ¿Qué podría decir el propagador x por y igual a 24 si sabe que x está entre 1 y 9 y y está entre 1 y 9 y que x por y debe dar 24? Entonces, por ejemplo, ¿podría x ser 1?
Entonces, para si X fuera el 1, necesitaríamos necesitamos escoger que Y fuera 24, pero no hay ningún valor de Y mayor que 9. Entonces, X no puede ser 1. Algo así. Entonces, ¿qué podríamos decir? 2 tampoco, porque necesitaríamos que hubiera un 2. Entonces, el 1 y el 2 hay que quitarlos. ¿Podría ser 3? Sí, porque Y podría ser 8. Entonces, realmente no puedo quitar al 3. Entonces, uno diría, de la primera propagación, uno diría, de pronto tengo que quitar al 1 y al 2 y tengo que quitar al 8, que digo, al 9. Me deberían quedar entre 3 y 8. Y eso es lo máximo que puede hacer. Este no puede decir que X no puede ser 3, porque Y podría ser 8. Porque entonces voy. Porque, bueno, entonces voy a quitar el 1 y el 2, ¿cierto? Bien. Entonces, para que el 9 quede, necesitaría que 9 por algo diera 24. Pero 9 por 2, que ya lo quité, ya no está 2. Entonces, el mínimo que está al lado de X es 3. Y 9 por 3 ya me da 27. Entonces, se pasa. Entonces, Y igual 9 tampoco puede ser. Eso, pero eso no lo vamos a hacer así uno por uno. No. Aquí como lo estamos haciendo es fuerza bruta. Sí, sí, sí. Pero lo que digo es que lo que tiene que hacer el propagador es hacer eso. Ahora, no lo va a hacer a fuerza bruta. Hay que, o sea, los propagadores tienen que funcionar de manera inteligente. Pero saber que X por Y da 24, pues, después vamos a ver cómo se hace eso por debajo. ¿Sí? Vamos a terminar viendo cómo propaga un por o cómo propaga un más. Pero lo importante es que hoy entendamos qué es lo que hace el propagador. El propagador quita esos valores con los que no puede, está seguro que él no puede tener solución. Pero no lo hace a fuerza bruta, porque si lo hiciera a fuerza bruta no serviría. La propagación tiene que ser lo más simple posible, porque cuando yo hago un propagador muy complejo, era mejor buscar y explorar que hacer propagadores complejos. Siempre los propagadores tienen que ser lo más sencillos posibles, porque si no, este paradigma no funciona. Entonces, uno a veces dice, no, pongamos la inteligencia a los propagadores. Usted le pone inteligencia a los propagadores y se ponen a hacer complejos, y entonces eso era mejor buscar y explorar y buscar, que al poner inteligencia a los propagadores. Los propagadores tienen que ser muy sencillos, tienen que ser cosas que permitan podar muy rápidamente y no a fuerza bruta. ¿No? Tiene razón Alejandro. Bien. Entonces, pero lo estábamos haciendo a fuerza bruta, pero así no lo va a hacer el propagador. Entonces, lo que quería decir es que entonces el propagador X por Y igual a 24 puede decir, yo ya hice mi trabajo y puse X entre 3 y 8 y Y entre 3 y 8. Y él hizo su trabajo y pasó y cogió el estado de computación y lo evolucionó, quedó con los mismos propagadores, pero con valores de las variables más pequeños. Entonces, pero él dice, yo ya no puedo hacer más, yo ya no puedo quitar más números de ahí. Entonces el señor le dice, entonces hágalo otro. Entonces, este es otro propagador. Entonces el señor X más Y igual 10 le dan la mano. Y le dice, señor X más Y igual 10, haga usted su trabajo. Y entonces el señor dice, pues si X es 8 y Y es 8, es imposible que el otro sea 2. Entonces el valor 8 no sirve. Entonces el señor X más Y dice, yo hago mi trabajo y en mi trabajo dejo X entre 3 y 7 y Y entre 3 y 7. Pero al hacer eso, el señor X por Y igual 24 dice, pues si Y ya no puede ser 8, pues 7 tampoco. Porque no tengo por qué multiplicar 7 para que dé 24. Por 3 da 21 y por 4 da 28. Entonces no me sirve. Entonces él hace su trabajo y dice 7 no tengo, ¿cómo dejarlo? Y quita 7. Y también dice, entonces 3 tampoco puede ser y sube a 4. Eso lo hace el señor X por Y igual a 24. Y le dice, pues ya no puedo hacer más. Entonces X más Y, que ya había hecho con 3, 7, dice, voy a ver si puedo hacer algo con 4, 6. Y a X más Y le dan y X más Y no logra quitar valores de ahí. Y X por Y igual a 24 tampoco. Entonces, en este punto, ninguno de los propagadores ve ninguna oportunidad para añadir información, o sea, para hacer deducciones locales. Y el otro propagador que hay es X menor o igual que Y tampoco puede quitar nada. Porque si X vale 4, él tiene valores de Y que funcionan, si X vale 5 y si X vale 6 también. Entonces, ni X menor o igual que Y tampoco puede propagar nada. Entonces, como ninguno de los tres propagadores puede hacer nada, entonces dicen la labor de propagación terminó. Entonces, eso es propagar, que los propagadores hagan trabajo. Pero el trabajo que hacen los propagadores tiene que ser barato.
Si fuera caro, no serviría. Muy barato, muy rápido, o sea, ojalá lineal, o sea, tiene que ser algo muy rápido. Costo computacional muy eficiente. ¿Sí? Si para hacer eso, entonces empieza a decir, voy a explorar una cosa para ver si quito a este, déjele al explorador hacer esa tarea. No se ponga esa tarea usted, porque para eso es propagar y buscar, para explorar. ¿Sí? O sea, usted no se ponga a explorar para poder propagar. Cuando usted se referencia a que no hagamos programas complejos, se refiere a que cuando hagamos las restricciones, si es mucho trabajo de la restricción, es mejor no hacerlo. No. Quiere decir que es que cuando ustedes van a ver que los propagadores son, mi sistema de restricciones me va a decir, yo le proveo estos propagadores. Entonces usted va a escribir sus restricciones en términos de esos propagadores. Y ellos son eficientes. Todo lo que usted escriba ahí va a ser bien. ¿Sí? O sea, está bien, así sea, así combine propagadores y todo, eso va a funcionar. Lo que dice es, a veces uno puede hacer sus propios sistemas de restricción y sus propios propagadores. Entonces, si el propagador que uno hace es algo que no es eficiente, no vale la pena. No vale la pena. Pero típicamente uno lo que usa son los propagadores que le traen los sistemas de restricciones, los solvers. Solvers dicen, yo le propago esto, propago eso, y entonces le dicen, yo no le propago reales porque no sé hacerlo eficientemente. Entonces no puede hacer reales. Y hay otros que dicen, tengo una técnica para propagar reales súper eficiente, entonces la voy a proveer. Y entonces usted dice, entonces me voy por ahí. Por eso hay unos solvers que usan unas cosas, otros solvers que no las usan, porque no son, o porque no las han integrado, o porque le parece que no es eficiente, lo que sea. Vamos a ver, cuando veamos la parte teórica, es cuando vamos a ver muy bien qué es lo que hay detrás de los propagadores. Cuando veamos la parte práctica, lo que vamos a ver es qué nos provee como propagador los sistemas y todas las cosas. ¿Sí? Pero cuando veamos la parte teórica, vamos a ver que esos propagadores tienen su gracia. No, entonces hay propagadores que trabajan con aritmética intervalar. O sea, detrás de esto hay toda una matemática tremenda. La aritmética intervalar es la aritmética que le permite trabajar con restricciones sobre los números reales. Solamente que a mucha gente no le gusta implementar eso, porque los números reales no existen en el computador. En el computador solo existen números flotantes. Y los números flotantes que existen en el computador son finitos. O sea, en el computador no existe un número finito de números. Entonces, trabajar con los reales es un camello, porque usted le dice, trabajar con enteros es fácil, porque usted dice x es menor que 9 y usted dice, pues es 8. Pero usted le dicen reales x es menor que 9 y usted dice 8.9, 8.95, 8.959 y le aparecen todos los números que quieran. Es imposible. Y hay solo flotante antes de ese. Entonces, el resto, ¿cómo hace para modelarlos? Entonces, existen mecanismos para modelar eso, pero entonces necesitan manejar el error, porque ahí aparece el error, porque los números exactos no existen ya. Entonces, en los reales. Y manejar el error tiene su gracia, tiene su trabajo. Entonces, todas esas cosas están detrás de los solvers. Por eso hacer solvers no es que yo, me voy a hacer mi solver yo. Eso tiene su trabajo detrás. Pero no tiene nada de malo pensar en hacer sus propios propagadores. De hecho, cuando nosotros empezamos en esto, usábamos Mozart, no existía Minisync. Mozart tiene su sistema de restricciones y nosotros sí le metimos la mano al sistema de restricciones para hacer restricciones sobre reales y cosas. E hicimos proyectos muy interesantes con eso. Lo que pasa es que no teníamos la capacidad de mantener eso en el tiempo. Entonces esas cosas se fueron perdiendo. Pero hoy en día los de Minisync estarían felices de encontrar a alguien que les pusiera unos buenos solvers sobre los reales. Y estamos a un clic de distancia de ellos, porque ya tenemos cómo llegar hasta donde ellos. Entonces esas cosas son interesantes, al que le guste, pues uno busca los contactos. Entonces ahí se separó la propagación, entonces viene la búsqueda. ¿Qué significa hacer búsqueda? Búsqueda significa, de alguna manera, dijimos, poner una restricción nueva. ¿Para esa restricción nueva qué es? Entonces, yo la pongo la que a mí se me ocurra, pero yo podría poner la restricción, tengo X y Y, puedo poner la restricción Z es menor que 5. Pero si no tiene nada que ver con el problema, esa restricción no me va a poder dar nada. Entonces, tengo que tratar de hacer restricciones que involucren las variables del problema. Entonces, mis variables son X y Y. Entonces, ¿qué tipo de restricciones pueden involucrar las variables del problema? Entonces, las más sencillas, pues como X estaba entre 4 y 6, entonces yo voy a poner una restricción X igual a 4. ¿Y cuál es la contraria? X diferente de 4. Entonces, hago un arbolito donde me aparecen dos nuevos problemas. El problema 2 y el problema 3. El problema 2 es el mismo problema,
en el que puse x igual a 4, y el otro, el S3, el mismo problema en el que puse x diferente de 4. Entonces, x diferente de 4 queda, entonces, que x está entre 5 y 6 y y entre 4 y 6. Entonces, un problema se me volvió en 2. Entonces, voy a buscar soluciones a este, las 1, y son las soluciones al problema original. Eso es propagar, eso es buscar. Pero entonces, ahora, ¿cómo busco soluciones al 2? Propago el 2. Entonces, cojo el 2 y digo, ahora hago propago. Si me dijeron que x era 4, entonces ya, si me decían que x por y da 24 y x es 4, pues inmediatamente deduzco que y vale 6. ¿Sí? Eso lo hace el propagador de x por y igual 24. O el propagador de x más y igual 10 deduce que y vale 6 porque x vale 4. Cualquiera de los dos hace esa deducción. Lo que pasa es que cuando este propagador propaga y dice y es igual a 6, él dice, yo ya soy un propagador que mi restricción se cumple. Él dice, propago y igual a 6, mi restricción se cumple, entonces él se desaparece y dice, yo ya no juego aquí porque yo ya cumplí mi deber, ya mi restricción se cumple. Entonces le queda la tarea de x más y igual a 10. Él tiene dos posibilidades, o con esos valores se cumple o no se cumple. Si no se cumple, él dice, falló, no encontramos solución, porque para que una solución tiene que cumplirse que todos los propagadores digan, mi restricción se cumple. Si alguno dice, con esto que pasó no, entonces quiere decir que por ese lado no encontramos solución. Pero en este lado sí, porque x más y igual a 10 también es cierto con 4 y 6. Y x menor o igual que y también es cierto con 4 y 6. Entonces lo que sucede en este caso es que los tres propagadores se dan cuenta que están resueltos, que ellos ya cumplieron su trabajo. Y entonces se van del espacio de búsqueda y dicen, nosotros ya no son, mejor dicho, ya con lo que va aquí, nosotros ya no tenemos nada que pedir, ya estamos cumplidos. Y que pidan los que quedan. Entonces, si no queda nadie, entonces decimos, entonces ya encontramos una solución. Porque no hay ningún propagador que diga, yo no me he cumplido. Entonces decimos que los propagadores han sido resueltos o han sido resueltos y da lugar a que tengo el espacio vacío de propagadores con x igual 4 y y igual 6. A esos espacios vacíos de propagadores con valores se les dice que son espacios de computación resueltos. Y resueltos que ya encontré una solución, x igual 4 y igual 6. ¿Sí? Por ahí se me acabó, pero me quedaba el otro paso de búsqueda, S3. Entonces, x por y igual 24 trabaja con el espacio 3. ¿Cuál era el espacio 3? X entre 5 y 6. Entonces él dice, con x igual 5 no hay nadie que me dé aquí 24. Entonces lo bota a la basura. Con x igual 6 dice, sí, propagaría con y igual 4. Y entonces él dice, yo ya resolví mi problema con x igual 6 y y igual 4. Lo mismo hace este señor, con x igual 6 y y igual 4, ya resolví mi problema, yo ya estoy listo. Y se va. Pero le queda a este señor. Y 6 no es menor o igual que 4. Entonces este señor falla. Y él dice, con lo que ustedes hicieron, yo no puedo aceptarlo. Y entonces mi estado es fallido. Y un espacio fallido no tiene solución. Entonces, ¿qué pasó? Que el espacio con x igual 4 y igual a 6 encontramos una solución, por el otro lado no encontramos nada, y entonces solo encontramos una solución. ¿Sí? Vamos a mirar eso en Minisync. Entonces, aquí en el campus virtual yo les puse ejemplo de juguete. Ejemplo de juguete es este problema. Es este problema que está aquí. Entonces, uno abre Minisync, ustedes ya buscarán cómo instalarlo y todas las cosas. Ahí hay instrucciones de cómo hacerlo y todo eso. Uno abre Minisync y abrió aquí, ya lo voy a llevar para allá. Minisync tiene aquí. Eso. Entonces, Minisync tiene un espacio donde uno escribe el problema, entonces aquí lo voy a escribir, ahí está. Hay una sintaxis para escribir los problemas, entonces escribo el problema, var x entre 1 y 9, y entre 1 y 9, la restricción y igual a x por y igual a 24, x más y igual a 10, x menos igual a y, y le digo resuélvalo. Y después de que le diga resuélvalo, le voy a poner aquí, voy a poner este gist para que vean el arbolito que se crea. Le digo resuélvalo con este solver. Y ahora
En que me salga, es que no sé dónde me va a salir me va a salir una ventanita. No sé si ya me salió de atrás. No, ¿qué le pasó a esto? ¿Dónde me está diciendo? ¿Sí? No, yo sé que no está guardado, pero ¿por qué no corre? ¿Pero dónde me está diciendo eso? Yo no veo que me diga eso en ninguna parte. El Satisfy a qué apunta, porque no es de la opción de sí. Ya voy, ya, espérense, ya voy, ya voy. No, 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 no. Ah, bueno. Entonces vamos a ir aquí a documentos. Restricciones. ¿Cómo se llamaba este? El rectángulo. Tienes razón. Gracias. Entonces, él lo que hizo fue este arbolito. Entonces, lo que hizo fue, aquí, no hace clic. Ya les muestro lo que salió cuando hice clic ahí. Cuando hice clic ahí, salió esto. O sea, cuando hice clic en este nodo, salió esto. O sea, hizo propagación y le llegó que X estaba entre 4 y 6 y Y entre 4 y 6. O sea, hizo lo que yo les dije de S1, S2, le llegó a que, o sea, aquí propagó, llegó a que X estaba entre 4 y 6. Luego probó por aquí, este es el mismo S1, pero propagado. Luego por aquí probó S3 primero, probó X diferente de 4, y por aquí probó X igual a 4. Entonces, por aquí probó X igual a 6, llegó a 4 y falló. Y por aquí llegó a probar X igual a 4 y Y igual a 6. Y verdecito significa que tuvo X. Este falló porque en la restricción X menor o igual que Y no la cumplía. Si la quito, voy a comentar esta restricción. Esa no estaba originalmente y le digo que corra. Está. No sé si lo hizo o no lo hizo. Vamos a ver otra vez. Tengo que salvar, ¿no? Entonces salvamos, corremos. Y aquí, entonces, yo hago clic aquí y le pongo, o puedo poner el botón este para que me diga muéstreme todo, no sé qué. O yo escribo A y él me muestra todas las soluciones. O escribo, tecleo A. Entonces aquí, por este lado salió la solución. Salió la solución X igual a 6, Y igual a 4. Y por este lado salió la solución X igual a 4, Y igual a 6. Lo que hizo fue propagar y buscar. Propagar y buscar. Como este ejemplo es tan sencillo, pues esto no se ve cuál es la gracia de eso. Haya podido resolverlo matemáticamente, cosas así. Pero pues esa es como la idea de lo que es propagar y buscar. Correcto. Y esa lógica de eliminarlo con la Esa la tiene el solver. El solver, cuando yo escribí aquí X por Y igual 24, restricción, es porque el sistema sabe cómo propagar con esa restricción. Es un propagador. Y el X más Y igual a 10 es otro propagador. Entonces ya están allá, ¿cómo se llama? Están programados allá adentro. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver, insisto, cuando veamos la parte teórica, qué significa propagar. Por ahora vamos a propagar, sin saber qué es lo que significa propagar. Pero adentro lo que hay es un solver que dice, uy, es una multiplicación y es X por Y igual a 24, entonces yo sé que si X, la cosa es más o menos sencilla. Él va a decir, X estaba entre 4 y 6. Entonces, el límite inferior de X es 4. El límite superior de X es 6, el de Y es 4, el de Y es 6. Entonces dice, si esto da 24, entonces, ¿cuál es el máximo valor? Si yo dijera X, si despejara X, me quedaría X igual a 24 sobre Y. Entonces él dice, si X es 24 sobre Y, entonces, si Y toma el valor más grande, 24 sobre Y será el valor más pequeño que pueda tomar. ¿Cierto?
Entonces, él dice, si Y es 6, el valor más grande, 24 sobre 6 da 4, el valor más pequeño que puede tomar X es 4. ¿Sí? Como X estaba en 4, entonces dijo, pues no puedo podar. Pero cuando X estaba entre 3 y 7, por ejemplo, y él coge eso y dice 24 dividido 3, dividido 7, da 3, algo. O sea, el valor más grande que puede tomar X es 4, porque 3, algo no puede ser, porque es un entero. Entonces él dice, y X estaba entre, entonces X no puede ser 3, entonces sube X a 4. Pero lo hace con esas comparaciones con los límites. Y son dos comparaciones y todo. Con límites. Se llama límite de propagación o límite de consistencia, se llama esa cosa. Cuando veamos las nociones de consistencia vamos a ver cómo ellos hacen eso. Pero otros propagadores lo que hacen es propagar para que la cosa siga siendo consistente, pero elimine valores. Y lo hace de manera inteligente, la más inteligente posible. ¿Listo? Sí. En este caso sí, porque dijimos que eran enteros. Uno podría tener restricciones sobre los reales, pero tendría que tener un solver que aceptara restricciones sobre los reales. Y en ese caso, esos solvers trabajan con alguna otra técnica debajo, que típicamente es con aritmética intervalar. Pero por ahora, lo que yo quiero con lo que se vayan hoy es con que hacer programación por restricciones es propagar y distribuir, propagar y distribuir. Solamente que en la vida real, el árbol, el problema no tiene dos variables, tiene 200, 4, 8, 18, 55, tiene hartas. Los valores no son entre 1 y 9, pueden ser entre 1 y 10.000, 1 y 20.000. O sea, el espacio de búsqueda es supremamente grande y las restricciones no son 2, sino que pueden ser 8, 10, 58, 10.000, dependiendo del problema. Por ejemplo, el problema que está trabajando John. ¿No? Está trabajando John es el siguiente, grosso modo. Esta universidad tiene unos salones, tiene unas clases que dar. Tiene que dar programación por restricciones, tiene que dar las selectivas, tiene que dar las obligatorias, lo que sea. Esas clases las dan unos profesores. Entonces, por ejemplo, yo doy programación por restricciones, pero también doy fundamento de programación funcional y concurrente y también doy matemáticas discretas. Entonces, la universidad tiene que programar esas clases y decir en qué horarios van a hacer esas clases. Pero también hay estudiantes que van a tomar esas clases. Entonces, probablemente los estudiantes que estudian discretas no son los mismos que estudian fundamentos de programación funcional y concurrente, ni son los mismos de programación por restricciones. Pero hay otras asignaturas donde sí están en el mismo semestre, todas las asignaturas no se pueden cruzar. Entonces, todas esas restricciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de decir, entonces, programación por restricciones es los martes de 5 a 7. Y entonces, fundamentos de programación funcional y concurrente son los jueves de 10 a 1. Y tiene que ser tal que, si yo soy el mismo profesor en las dos, en las tres, las horas en que programan las tres sean diferentes, si no, no puedo ser el profesor de las tres. ¿Cierto? Pero también tiene que ser tal que si hay estudiantes en común en las materias, no pueden ser a la misma hora. Y también tiene que ser tal que se programen en el salón que sirve, porque no me pueden programar esto en un salón donde no quepan, o donde no haya ayudas audiovisuales que si lo requieren, o no sea una sala de cómputo si requieren una sala de cómputo. Y en todos son restricciones. En la Universidad del Valle puede haber miles de asignaturas cada año, cada semestre. Miles, no sé cuántas hay en Santander de Quilichao. Sí, por eso, ese que es un caso chiquito. ¿Cuántas asignaturas tiene que programar? 500. Imagina la Universidad del Valle que tiene cuántas carreras, programar esta cosa es un burro grande, ¿cierto? Y entonces cuando usted lo puede escribir en términos de restricciones, pues el problema de Santander de Quilichao es un problema chiquito, comparado con el problema de la Universidad del Valle. Y aún así el problema de Santander de Quilichao no es un problema sencillo, porque resulta que tienen, por decir algo, ¿cuántos salones? 30 salones. Entonces usted tiene que escoger entre los 30 salones, lo ponen en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 30. Hay muchas posibilidades, ¿cierto? Y la asignatura otra la ponen en el 1, en el 2, en el 30, la otra en el 3, pero todas no les sirven, a todas no les sirven todos los salones. Hay unos salones donde caben 30 personas, otros donde caben 50, donde caben 100. Entonces, y hay asignaturas donde no, y bueno, usted tiene que tener en cuenta todo eso a la hora de programar. Entonces, todo eso le da una combinatoria inmensamente grande y ese arbolito que ven ahí es un árbol, no. ¿Sí?
y entonces tiene que ver cómo puede hacer ese árbol que sea un árbol que en cuánto tiempo programan a mano hoy en día. Entonces usted necesita una solución en que ojalá se demore menos que eso, ¿cierto? Bueno, o sea que una solución que se demore 3 meses le puede servir, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando usted usa el computador, entonces empieza ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el director académico? ¿Cómo se llama el responsable de la programación académica? ¿Cómo es que llaman las sedes? Eso, el secretario académico. El secretario académico dice, pues van a hacer con el computador. Entonces, a que me haga esto, y que me haga esto, y que me haga esto, y que me haga esto otro. Cuando lo hacen ellos, salen errores. ¿Qué tipo de errores pueden salir? Programaron al profesor que dé 2 cursos que se cruzan. ¿Sí? Entonces, hay que resolver ese problema. Lo resuelve o cambiando el profesor o cambiando el horario de los cursos. ¿Cierto? Pero si usted hace eso con el computador, usted no acepta que eso pase. Pero resulta que muchos de los problemas que uno trata de resolver con el computador son sobre restringidos. ¿Quiere decir eso? Que no hay solución. Entonces usted le dice a solución, me le dice, no hay solución. Entonces no programo la sede. ¿Sí? Esos son los problemas que hay siempre en este tipo de cosas. Bueno. Las da el mismo problema. Las restricciones dan el mismo problema, exacto. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? Entonces, cuando tiene problemas del mundo real, estos problemas sobre restringidos son muy difíciles. Entonces, uno los convierte en problemas de optimización. Entonces, el problema no es encuentre una solución que satisfaga todas las restricciones, sino que te satisfaga el máximo número de restricciones posibles. Entonces, yo tengo 500 restricciones y satisfice 420. Entonces, tengo 80 problemas, pero tengo 420 solucionados. Y los 80 problemas tengo que ver cómo los soluciono. Entonces, un problema de optimización casi siempre tiene solución. Ahora, que la solución sea que tengo 500 restricciones y encontrarla mejor con 200, tengo muchos problemas. Tengo 300 problemas. Pero si la mejor solución que encontré tiene 420, tengo 80 problemas, he solucionado 420, puedo tal vez solucionar esos a mano, y a mano es ir a buscar, y usted sabe que no lo puede dictar en otro horario, ¿será que este salón chiquito no le sirve? ¿Será que sin esto lo puede hacer? Eso es todo lo que, así funcionan todas esas programaciones, porque son problemas sobre restringidos. Los problemas sobre restringidos son difíciles, y no los puede solucionar uno con algo que le diga, no tiene solución. Y yo, pues sí, no tiene solución, pero yo tengo que programar la sede, o sea, tengo que dar clases, ¿qué hago? Entonces, al final, las sedes terminan diciéndole al computador que no les sirve y prefieren seguir programando como programan año tras año, como programé el año pasado y le hago unos cambiecitos, como programé el año pasado, unos cambiecitos. Por eso, cuando tú me dijiste, digo, este problema no es fácil, ¿sí? Y depende del tamaño de lo que quiera hacer. Nosotros ya, ahorita les muestro. Bueno, entonces lo que quería que entendieran que era propagar y distribuir, ya quedó claro que es propagar y distribuir, ¿cierto? Yo ya paré de grabar.